¿Sabías que Hechos cuenta la conversión de Pablo? Uno de los eventos más impactantes en el Nuevo Testamento. Está en Hechos 9. Hoy estamos en nuestro día 346 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Ilumina nuestras mentes, Señor. Danos sabiduría. Ayúdanos a comprender cada día con mayor claridad tu palabra. Ayúdanos a meditar en ella diariamente en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Hechos 20. Después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcarse para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo de allá, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida por mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaron, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hechos 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y llegando a un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando en Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, Pablo, saliendo, y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo esto: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gran gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se había reunido todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen a las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se informó acerca de ti,
sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación, cuánto había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, uno de los judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quienes pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y no podía entender nada de cierto a causa del alboroto. Le mandó llevar a la fortaleza, y al llegar a las gradas aconteció que era llevado en el peso de los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: Hechos 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy nacido judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy de todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, y prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz de que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y él me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que tengas ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca,
porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derrama la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía a su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban, pero dije: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y le oyeron hasta esa palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Entonces respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él y los que iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle acusado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y le mandó venir a los principales sacerdotes, y todo el concilio, sacando a Pablo, le presentó ante ellos. Hechos 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces que los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, porque pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que era una parte de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección y ni ángel ni espíritu, pero que los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le había, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiéndole grande disensión, el tribuno, teniendo temor de lo que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen los soldados y le arrebatasen en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado plena muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron los principales sacerdotes y algunos ancianos, y dijeron: nosotros no hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues,
vosotros con el concilio requerida al tribuno que le traiga mañana ante vosotros como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para mantenerle antes de que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celda, entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno, y él dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, y que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como quien va a inquirir alguna cosa cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos se acercaban, le acechaban, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que les haya dado muerte, y ahora estén listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole a que nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a los dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador, y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre he aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiéndole con la ropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevó al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas de los judíos, habían ten- tendido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti, intimidando también a los acusadores que traten delante de ti, que vengan contra el Padre. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris, y al día siguiente dejaron a los jinetes que fuesen con él. Volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta leída al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué era provincia. Preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuantas veces vengan tus acusadores, y tú, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Para reflexionar. Pablo continúa su viaje misionero dirigido por el Espíritu Santo, acompañado de varios hombres que se iban sumando, incluyendo a Lucas, el autor de este libro. En todo lugar donde iba, no solo evangelizaba, sino que animaba y exhortaba a los hermanos y a las iglesias establecidas. Hoy leemos acerca de su empeño en llegar hasta Jerusalén, a pesar de las dificultades que vendrían, porque ya quería entregar el dinero recolectado en las iglesias gentiles de Macedonia. Algunos conceptos que hoy destacamos son los siguientes. Podemos ver cómo estos hermanos se pasaban largas horas escuchando a Pablo enseñar y hablar hasta altas horas de la noche, al punto de que uno se quedó dormido y se cayó por un tercer piso y se mató. Dios muestra su poder y lo revive, y ni siquiera un evento como este pudo romper la taza para terminar la reunión, sino que el grupo siguió
reunido conversando hasta el amanecer. Al leer esto, podemos ver la cultura evangélica de hoy en día, sobre todo en Estados Unidos. Estamos acostumbrados a sermonetes de 30 a 40 minutos y si el pastor se prolonga, nos enojamos porque se nos trastornan nuestros planes. Oh Dios, que nos dé un hambre insaciable de hablar de ti y de tu palabra y de regocijarnos con los testimonios de su obra, al punto que no queramos terminar. Nos cautiva ver el cuidado de Pablo por la iglesia y los hermanos y el amor de ellos hacia él. Cuando se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, podemos casi palpar el amor entre ellos. Igualmente ocurre cuando se despiden de los hermanos de Tiro. Fue hasta la playa y ahí se arrodillaban, oraban y abrazaban. La escritura dice que todos lo acompañaron para despedirse, hombres, mujeres y niños. Dios había derramado tanto amor entre ellos a través de su espíritu y personas que ellos recién conocían. Ya no era griego o judío, ahora eran solo una familia. Dios había puesto un amor entrañable entre ellos y oraban entre unos y otros y se cuidaban y se animaban. Leemos acerca de la hospitalidad de Felipe y su familia en Cesarea y los judíos en Jerusalén, quienes con regocijo y amor les reciben y les aconsejan purificarse por amor a los hermanos creyentes judíos que se habían convertido, pero aún guardaban la ley. Esto mostraba amor hacia Pablo y hacia hermanos judíos también. El mundo, sus afanes y la cultura moderna ha apagado un poco de ese amor genuino y ese cuidado entre los hermanos. El individualismo y las diversas tribus evangélicas han contribuido al distanciamiento y al enfriamiento del amor práctico. Este discurso de Pablo recoge muchas de las ideas que leemos en su epístola acerca de su ministerio y las responsabilidades pastorales. Primero, servir al Señor y consagrar nuestras vidas a Él no evita que tengamos pruebas y lágrimas. Pablo sirvió al Señor con humildad y devoción y aún así fue blanco de las intrigas de los judíos. Número dos, debemos enseñar y discipular a otros con todo consejo de Dios en todo tiempo. Pablo enseñaba tanto públicamente como de casa en casa, tanto a judíos como a griegos, sobre el arrepentimiento y la gracia que tenemos en Cristo. Por esto pudo contener la conciencia tranquila y saber que era inocente de la sangre de todos. Debemos obedecer la guianza del Espíritu Santo sin importar las consecuencias. Pablo fue alertado por el Espíritu directamente y a través de otros, Agabo entre ellos, sobre las cadenas que le vendrían, pero al igual que Cristo, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza. Hebreos 12:2. Él estaba determinado a hacer la voluntad de Dios. Afirmó su rostro para continuar el camino que se había propuesto. Puedes ver Lucas 9:51. Cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado debe ser más valioso que la vida misma, como bien nos enseñó Jesús, porque Él lo que quería salvar porque el que quiera, salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8:35. Los pastores deben estar alertas y cuidar a su congregación porque hay lobos feroces aún en medio de la iglesia. Pablo encomendó a sus discípulos y a su palabra confiando en que la palabra era suficiente para edificarlos y santificarlos. Ya él no los volvería a ver, pero confiaba que su palabra era seria y que sería suficiente para todos. Cuando discipulamos a alguien es importante saber y recordar que nuestros discípulos tienen un mejor maestro, Jesús, aplicando la palabra a través del Espíritu Santo. Pablo no codició las riquezas de este mundo, él simplemente se ganaba la vida trabajando para poder suplir las necesidades y las de sus colaboradores. Lo hizo así para no ser tropiezo para el mensaje y aparte de cubrir sus necesidades también le ayuda a los más pobres. Este es un llamado para todos los creyentes. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por nuestro Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practicaban
con todos los hermanos que estaban en Macedonia, pero les instamos, hermanos, a que abunde en ello más y más, y a que con sus manos, tal como lo hemos, y a que trabajen con sus manos, tal como lo hemos estado mandando. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tengan que compartir con el que tiene necesidad. Pablo había observado la recomendación de los ancianos que los aconsejaron purificarse en el templo por amor a los judíos creyentes para que ellos sirvieran a Pablo, para que ellos vieran que Pablo guardaba la ley también. Se esforzaron en apaciguar a los judíos y desmentir sus murmuraciones acerca del ministerio de Pablo, quien en ningún momento mandaba a los judíos que abandonaran sus prácticas. Sin embargo, a veces nuestras buenas intenciones no son suficientes. Los judíos celosos de la ley, quienes ya se habían hecho una idea de Pablo y tenían sus corazones contra él, alborotaron a toda la ciudad, acusándolo injustamente de dejar entrar a griegos al templo, y todos querían matarlo. Pero Dios aún estaba en control y todo fue al inicio de su camino hacia Roma y cumpliendo los propósitos de Dios con su vida. Es un dicho popular, no hay ciego que el que no quiere ver, pero que es muy real en la lectura de hoy. Pablo inicia su defensa dando testimonio de su conversión para que los judíos vieran que todo lo que estaba aconteciendo era obra de Dios, pero tuvo que irrumpir la historia y detenerse abruptamente cuando llegó a la puerta de que Dios le había enviado a los gentiles. Ellos no podían aceptar que esto fuera obra de Dios, pero para ellos esto era blasfemia. No podían percibir ni reconocer que Dios estaba haciendo algo nuevo. Se enfurecen tanto contra Pablo que hasta ayunan de comida y bebida y traman un plan para matarlo. Estaban preparados para caer bajo maldición de Dios si no asesinaban a Pablo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero Dios libró a su siervo porque sus planes no pueden ser frustrados. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se alce contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justificación procede de mí, declara el Señor. Isaías 54:17. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Pablo tenía el mejor abogado de todos. Hoy leemos que el mismo Señor consoló a Pablo y lo alentaba en medio de situaciones difíciles por las que atravesaba. Le recordaba que él debía testificar que estaba en el centro de su voluntad y que él lo llevaría a Roma. Para meditar. ¿De qué formas prácticas podemos emular las demostraciones de amor que vimos en la lectura de hoy con los hermanos y hermanas de nuestra iglesia? ¿Te has visto alguna vez en un lugar similar al de Pablo, donde todos piensan mal acerca de ti injustamente? ¿Que te has visto de los, en la posición de los judíos, negada a aceptar una nueva enseñanza, una nueva creencia y todas las relaciones de la vida en cuanto a estos casos? ¿Cómo has respondido? ¿Qué talentos, dones, preparación te ha dado Dios para que puedas usar para servirle? ¿Qué experiencias o qué circunstancias pasadas o presentes en tu vida pueden ser usadas por Dios para alcanzar, para alcanzar a otros con el Evangelio? ¿Has sido objeto de injusticias como Pablo o como los judíos que te has empecinado en una opinión que no te han dejado, que no te deja entender o aceptar algo que Dios está haciendo en tu vida o en la vida de otros? ¿Estás pasando por una situación difícil? ¿Cómo te ha consolado Dios a través de otras personas o a través de sus providencias o a través de su palabra? Alaba a Dios por su fidelidad. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 346. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.